Federico, tú hablabas también de globalismo. Ahorita se está hablando mucho de esta idea del globalismo. Me parece que pocas personas se detienen a explicar en mayor o menor medida qué es eso del globalismo. Hay como una idea muy básica. ¿Puedes desarrollar un poco? Porque tú decías que la llegada de este nuevo orden mundial, del actual, empieza a ser activado en el momento en que cae la Unión Soviética, ¿correcto? Y se puede decir que cada vez vemos que los gobiernos del mundo se parecen más entre sí, más allá de ciertas diferencias superficiales. Cada vez hay mayor similitud entre la manera en la que gobiernan los distintos poderes en el mundo. ¿Qué podemos entender por globalismo? ¿Está esto relacionado con el globalismo? Sin duda, sin duda. El globalismo. Lo importante que hay que entender con respecto al globalismo es que dispone de unas herramientas de poder muy importantes que permiten una manipulación de todas las sociedades a nivel mundial, utilizando una tecnología común. Una tecnología que no es la tecnología de un país en particular. Es una tecnología común que puede cambiar no solamente los gobiernos, porque aquí, bueno, con eso basta con hacer grandes compras internacionales de políticos, y me disculpan que sea tan vulgar al decirlo, ¿entiendes? O sea, la clase política se ha vuelto muy barata últimamente. Eso es algo que voy a tener que tratar yo en uno de los videos. No, los políticos son cada vez más baratos. O sea, y cuando tú los comparas con estos superpoderes, eso es mano de obra. Y han ampliado el abanico de servicios que ofrecen también. Así es. Entonces, ¿qué pasa? El globalismo lo que pretende es un dominio de las sociedades, y al poder dominar las sociedades, al poder dominar a las sociedades y a los individuos, como expliqué antes, dispone, por lo tanto, de una vía libre hacia lo que es un gobierno único, o una gobernanza única, o una gobernanza coordinada. Coordinada, que además, yo no sé si lo expliqué antes, la cuestión de que cuáles son los grupos de poder. ¿Cuáles son estas manifestaciones del globalismo en el mundo? Las manifestaciones del globalismo que estamos viendo en el mundo son sobre todo organizaciones. Te puedo nombrar dos que son muy representativas de esto. Uno, la Unión Europea. La Unión Europea, sin duda alguna, es una organización representativa de este globalismo, pero para mí la que más, cuadra con este modelo globalista es la ONU. Claro. Bien. ¿Qué pasa? La agenda globalista es sobre todo. Tú sabes que yo hablo siempre de que hay dos agendas globalistas realmente, ¿no? Hay la agenda globalista propiamente dicha, y está la agenda del comunismo versátil, que es la agenda dirigida por China. Correcto. ¿Qué pasa? La agenda globalista, la propiamente dicha, es sobre todo una agenda, la agenda de los países del norte, Estados Unidos y la Unión Europea. Es una agenda de pretensión totalitaria que en apariencia posee una extraña dualidad. ¿Cuál es esa dualidad extraña? Es socialista y es neoliberal al mismo tiempo. Pero en realidad es una agenda fascista, donde la economía no es controlada por el Estado, como ocurría en el fascismo y en el nazismo, sino que la economía es controlada por el superpoder de la finanza internacional y de los grandes capitales globalizados. Podríamos decir que este eje o de esta agenda diferencial comunismo versátil es la que más está promocionando estas agendas y políticas de feminismo, de Black Lives Matter, de narrativa LGBTI. ¿Esa es la agenda a la que te refieres como la del globalismo? Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Y por qué promueven el ambientalismo, el multiculturalismo? O sea, primero, ¿cuál es el problema? O mejor dicho, sí, ¿cuál es el problema con los valores y las ideas que promueven estas agendas? Y dos, ¿qué buscan? ¿Cuál es el propósito? Bueno, aquí, ok. Sé que es una pregunta amplia, pero... sí, estas son subagendas, ¿no? O sea, son agendas secundarias o subagendas. Son agendas
de demolición de la civilización que en teoría tratan de temas loables, temas con los cuales uno en principio puede estar de acuerdo. En el caso del feminismo uno puede estar de acuerdo en que todavía sin duda alguna existen rasgos de discriminación hacia la mujer en muchas cosas. Nadie puede negar eso a pesar de los grandísimos avances que hay. Con respecto a la extensión de derechos a minorías, nadie puede estar en desacuerdo. Nadie puede estar de acuerdo con el racismo, por favor. O sea, ¿quién puede estar defendiendo hoy en día el racismo? Por Dios. Y ni hablar del ambientalismo, la defensa del planeta. Nadie puede estar más de acuerdo en que hay que preservar al planeta. Entonces son agendas que en teoría son agendas loables, pero ¿qué sucede? Estas agendas realmente no atacan al problema, sino que crean uno nuevo de forma que ese nuevo problema tenga como solución, siempre como solución, algo que pasa por la destrucción de los valores y las costumbres tradicionales. Eso es lo que hacen estas agendas. Yo diría que agarran un dato que es real. Por ejemplo, hay X cantidad de violaciones de hombres hacia las mujeres, y con ese dato crean una narrativa completamente reduccionista y equivocada para explicar eso. Dicen ¿Por qué? Porque el feminismo, la violencia contra la mujer, la discriminación racial, la discriminación de grupos minoritarios, el ambiente, todo eso tiene como único culpable al hombre blanco occidental. La cultura occidental. Y su supremacía. La supremacía del hombre blanco occidental. Y como esa es la causa, entonces, por ejemplo, si el problema es el machismo, la causa, o mejor dicho, la solución es eliminar, por ejemplo, el matrimonio, porque si te casas con un hombre, eso es una forma de opresión. Destrucción de los valores y las costumbres tradicionales, la cual, desde luego, debe pasar, es muy importante que pase, por la destrucción de la familia como fundamento de la sociedad. Porque eso es importantísimo. Al tú comenzar a destruir lo que es la familia, simplemente el edificio de la sociedad, tal como la conocemos, comienza a desmoronarse. Es algo tan autoevidente que a veces las personas no lo perciben. Así es increíble, pero fíjate que la cuestión de la diversidad cultural, eso que llaman el multiculturalismo, no está promoviendo el reconocimiento de las diferencias, sino de su supresión. Totalmente. Mediante un proceso de homogenización de la humanidad, ¿no? Justamente te mencionaba que buscan juntar a la fuerza todas las culturas para crear esta especie de ciudadano global. Claro, porque la homogenización es un modelo que puede ser manipulado centralmente, globalmente. Y al final, ¿qué gana? Para ponerlo en los términos más en blanco y negro, al final, ¿qué gana esta élite global por más obvio que pueda parecer, con destruir a la familia, con destruir las convicciones morales, con destruir la unión entre las distintas personas en una comunidad? Por ejemplo, ahorita estamos viendo que la sociedad está más atomizada que nunca. Yo no solo extraño ya los amigos que tengo fuera del país, también ahora extraño los amigos que tengo adentro de Caracas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué gana? O sea, ¿qué gana la élite? ¿Por qué promueve esas cosas la élite? El poder se autojustifica. Okay. El poder tiene como justificación siempre el poder. El poder no tiene necesariamente, si hay poderes que tienen a lo mejor objetivos de dominación, ¿verdad? Pero el poder se justifica a sí mismo siempre con el poder como tal y la concentración de poder y el control. Siempre el poder busca eso. Y si al poder le proporcionas la capacidad de ejercer control creciente, ese poder simple y llanamente va a aplicar eso por el mismo poder. Aquí ha habido yo puedo entender a la gente, por ejemplo, cuando dice, pero ¿qué ganan con eso? O sea, ¿pero por qué quieren eso? ¿Por qué desean eso? Bueno, desean eso porque, por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo, a nivel histórico,
todo el progreso político de la humanidad que pasa por el surgimiento de ideologías, ese es un proceso que no ha surgido nunca en las clases dominantes ni en las élites. Es un proceso que proviene de las burguesías. Es un progreso político que proviene primero de la burguesía y de las clases medias y trabajadoras. Ellas siempre han sido las impulsoras del proceso, de un proceso que siempre en algún momento ha terminado con ciertos poderes temporales y ha, por ejemplo, terminó con imponer, por ejemplo, el modelo democrático. Okay. El modelo democrático es un modelo que surge de una presión ideológica que proviene no tanto de las élites, proviene por una presión social real, existente, materialmente existente. ¿Me explico? Si tú logras suprimir en las clases medias y trabajadoras esa presión, porque las logras de homogeneizar, porque las logras precarizar, y logras incluso modelar, dirigir sus gustos, sus ambiciones. Si logras transformar la clase media y trabajadora en una clase a la cual tú puedes modelar todo su imaginario, todas sus metas, todas sus ambiciones sobre bases únicamente materiales, sobre bases de estatus material, tú ahí logras el poder absoluto. Claro, yo diría que es más fácil lo que ganan o lo que buscan, entre comillas, es que es más fácil gobernar ese tipo de sujeto que ellos están formando, ¿verdad? Desde luego, elimínale a la gente su espiritualidad, elimínale a la gente su religión, elimínale a la gente sus tradiciones y tienes plastilina. Exacto, no debería reírme, pero sí, tienes un ser hedonista, materialista, relativista, sin sentido de la trascendencia. Si tú no tienes hijos o padres que defender, ¿para qué molestarte? Si tú no tienes algún tipo de autonomía económica por la cual trabajar, ¿para qué molestarte? Entonces eso elimina un gran problema para el poder, que es tener que encargarse siempre de la cuestión social. Claro. Fíjate lo que pasó con la izquierda, que tiene que ver mucho con estas agendas, ¿no? La izquierda tradicional, hasta hace unos años, se encargaba de la defensa de la clase obrera, de la clase trabajadora, sus reivindicaciones. Ese era el rol principal que cumplían las izquierdas en todos los países. Y ese rol, vamos a decir que era un rol digno, claro, perfectamente aceptable. Y esa era la izquierda tradicional. La izquierda hoy en día ya no defiende más a la clase trabajadora, a la clase obrera. Defiende lo que ellos llaman las minorías oprimidas. Eso tiene que ver con un gran cambio que ocurrió en la izquierda a nivel ideológico, que es muy largo de explicar. Entonces, y a raíz de la caída del bloque soviético, esas izquierdas emprenden esta vía. Claro, curiosamente, la izquierda que antes defendía al trabajador y te decía que las grandes empresas eran un peligro, hoy día comparten las mismas banderas que la gran banca internacional, comparten las mismas banderas que los grandes monopolios privados. Así es. Y son empleadas. La izquierda se vuelve una empleada. Y otro fenómeno tú hablas de que este globalismo por un lado es socialista, por otro lado es neoliberal. Yo en efecto también veo que hay como un incesto entre lo peor del capitalismo y el peor del comunismo, porque al final en el fondo el socialismo siempre busca centralizar la economía, busca el mayor nivel de control sobre el mercado, y el capitalismo, lo quiera o no, siempre termina también deviniendo en acumulación de capital en pocas manos. Eso es un fenómeno natural en cualquier tipo de jerarquía, de hecho. Y a mí me llama mucho la atención porque otra de las tendencias que estamos viendo, que ya tiene varias décadas, pero que se está profundizando ahorita con el coronavirus, o más que con el coronavirus, yo creo que hay que dejar de decir el coronavirus es el que causa X o Y. Lo que está generando X o Y son las medidas que se están tomando con excusa del coronavirus. Pero otra de las grandes tendencias es que estamos viendo
mucho más endeudamiento de los países y de los individuos. Esto muy relacionado con el tema de lo que tal vez a algunas personas les hace ruido que se hable de neoliberalismo, pero hablando de este orden económico que buscan promover grandes capitales y finanzas bancarias. Estamos viendo que hay mayor endeudamiento, estamos viendo que se está promoviendo una bancarización casi obligada en varios países. Por ejemplo, en España, ya en el Congreso se está hablando de eliminar el efectivo y que todo sea a través de estas instituciones bancarias. Y también estamos avanzando hacia cierta informatización de la sociedad, que es algo que yo creo que a muchísimas empresas hoy día, al Silicon Valley y a grandes corporaciones les conviene mucho tener mano de obra digital barata, porque en efecto pues se le hace mucho más fácil tener así un grupo de personas trabajando de acuerdo con sus lineamientos. Y lo otro que estamos viendo, que tiene que ver tanto con el socialismo como con los grandes capitales, es que hay un fuerte debilitamiento, me atrevo a decir sin precedentes en Occidente este año, de la pequeña y mediana empresa, del negocio pequeño, del negocio familiar. Bueno, lo que está ocurriendo con eso, bueno, ni hablar de lo que ocurrió en Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela ocurrió destrucción masiva de la sociedad, que es un fenómeno incluso más grave, ¿no? Pero sí, fíjate lo que está sucediendo en Europa con la pequeña y mediana industria, la crisis que está viviendo. Te puedo nombrar un país al cual yo le hago mucho seguimiento, Italia. Okay. En Italia se está promoviendo un proceso desde hace años de desindustrialización. Correcto. Donde mucho tiene que ver también, fíjate una cosa, algo que pasa. Después hablamos del gran incesto, que es la agenda del comunismo versátil, que es un país, dos sistemas. Ese es el gran incesto, comunismo y capitalismo. Justo te iba a preguntar eso ahorita. Ajá, pero fíjate que, por ejemplo, te doy un ejemplo. La agenda ambientalista tiene como objetivos el cambio de modelo industrial que tienen que seguir todos los países, ¿no? Eso se está imponiendo con mucha fuerza en la Unión Europea. Eso da como resultado la desindustrialización de ciertas sociedades. Y el objetivo de esa desindustrialización es debilitar su base social, sobre todo en la clase media y trabajadora. Se busca que esta sociedad no sea sustentable para sustituirla por un modelo global de compresión de las clases sociales, en donde hay una trampa en la cual muchos caen. ¿Por qué? Porque en ese proceso de compresión de las clases sociales comprimidas, hay por un lado hay menos pobres, cosa positiva, pero por el otro lado hay menos clase media, hay menos clase media y trabajadora, que debe ser precarizada. Claro. ¿Por qué? Porque todo eso lleva a algo muy importante, que es a la desactivación política de esas clases comprimidas. Y la agenda ambientalista también cumple con otro objetivo, y disculpa si me desvío un momentico del tema. No, por favor. La agenda ambientalista también cumple con otro objetivo, del cual se encarga, por cierto, mi colega investigadora Aura Palermo, que es un objetivo religioso de sustitución del Dios judeocristiano por una deidad neopagana, neopanteísta, que se llama Tierra. La Pachamama. La Pachamama, la Gaia. O en otras palabras, la ecología transformada en una religión ecuménica, donde desde luego el hombre blanco, occidental y tradicional es el enemigo a ser eliminado. Ahora, disculpa este pequeño paréntesis, pero para que tú veas la complejidad Por un lado te dedicas en las universidades y en los medios a destruir la idea de la cristiandad, y por otro lado, una vez que eliminas esos dioses, o que eliminas al Dios único, lo sustituyes con otros dioses. Entiéndase la naturaleza, entiéndase las causas por la liberación de la mujer, entiéndase, eso pasan a ser las nuevas deidades, los nuevos altares. Y es un fenómeno que, como yo te dije al principio, tiene ya bastante tiempo, en verdad. Tiene más de un siglo, me atrevo a decir, pero que se ha enfatizado con una violencia y velocidad en las últimas décadas que al menos nos sobrepasa, me parece. Y curiosamente, tal vez este sea el año en que creo yo más se están experimentando con este tipo, se están viendo más los resultados hasta cierto punto de cómo manejar este tipo de cosas. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos a mí me parece sumamente llamativo. Pero para no desviarnos tampoco, yo quería, y porque ya lamentablemente no podemos extendernos demasiado, igual para todos los que nos están escuchando, la idea aquí es presentar varias voces de este tipo de manera regular. Y de hecho me gustaría que dejen en sus comentarios si les parece cuál otros temas deberíamos abordar, cuál otro tipo de invitados debería invitar, valga la redundancia.
Tú tienes un concepto, yo creo que la primera persona a la que yo se lo vi fuiste tú y a Aura Palermo, de comunismo versátil. Me gustaría, por favor, que lo expliques, que lo desarrolles. Bueno, el comunismo versátil es como, tú acabas de utilizar una palabra bien interesante, incesto, ¿no? Bueno, la agenda del comunismo versátil es la agenda globalista que tiene como eje a China y está basada en el principio un país, dos sistemas, un país en donde puede convivir el comunismo y puede convivir el capitalismo, ambos en sus peores expresiones, Es imperialismo chino con guantes de seda, con su ruta de la seda, de comercio e inversión invasiva, porque lo que practica China es comercio e inversión invasiva. Y es una agenda que se ha concentrado en dominar los países del sur del mundo. Hay una extraña subdivisión leninista, pero no voy a explicar por qué es leninista. Entre la agenda globalista se encarga de los países desarrollados, la agenda del comunismo versátil sobre todo se encarga de los países del sur del mundo, en especial África, donde ha hecho mucho hincapié, pero ha penetrado muchísimo en América Latina y ni hablar de cuánto ha penetrado en Venezuela. Porque bueno, aquí se nos va a quedar en el tintero todo el tema de cómo se manifiestan tanto la agenda globalista como la del comunismo versátil en Venezuela. Para otro video sin duda, aunque puedes dar una abreboca, por favor. Oye, si te dejo una abreboca, voy a tener que... Bueno, bien, en Venezuela... No, déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué diferencia este comunismo versátil del comunismo propiamente duro, el comunismo ortodoxo? Bueno, no, la diferencia es obvia, resalta a la vista, y es que la agenda del comunismo versátil está dirigida por un país comunista. Por lo tanto, está dirigida por un país que no tiene nada que ver con democracia, de ninguna manera. Dirigida por un país que desde hace ya 70 años, ya van a cumplir los 70, o ya cumplieron los 70 años, de un régimen, de un sistema totalitario. Esa es la principal y gran diferencia. Hay una diferencia que es la que yo apunté, que es la diferencia de la repartición que hayan hecho de cuáles son los países objetivos, ¿no? Claro. Aunque la agenda del comunismo versátil ya ha comenzado a penetrar un país como Italia. Y yo hice un documento, un video, en donde explico cómo ha venido ocurriendo esa penetración. ¿Qué pasa? Estas dos agendas no son enemigas, son competidoras. En algunos casos también entran en choque. Sí entran en choque y han ocurrido estos choques. Por ejemplo, en Ecuador, Lenín Moreno, el globalista Lenín Moreno, ha entrado en choque frontal con el comunista versátil Correa, y eso es obvio, pero explicar eso me llevaría un tiempo. Y entraron en choque en Bolivia, en donde el comunista versátil Evo Morales, a pesar de toda su apertura hacia las élites bolivianas, a las cuales en ningún momento perjudicó, a pesar de eso, el comunista versátil Evo Morales fue desplazado, está a punto de ser desplazado por toda una serie de políticos que son todos globalistas, pero hasta la médula. Incluyendo a Yanine Áñez, o mejor dicho, comenzando por Yanine Áñez. Ella es la máxima representación posible que uno se pueda imaginar de un político de la corrección política, alineada con toda la agenda globalista, alineada con todas las propuestas de la ONU. Es increíble cómo la gente no se dé cuenta de esto, ¿no? Se puede decir que acabas de mencionar la ONU, las agendas del globalismo, o mejor dicho, los planes del globalismo se pueden ver resumidos en esta cosa que se llama la Agenda 2030. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, sin duda alguna, sin la menor duda. Es la mejor guía que le puedo dar a una persona es la Agenda 2030 de la ONU, sin la menor duda.
que es una suerte de modelo completamente estandarizado, ¿no? Que asume que todos los países son iguales y por lo tanto las mismas políticas deben ser aplicadas a los mismos países, a todos los países. Así es. La agenda del comunismo versátil chino tiene algo, y es que es la agenda más adelantada en el control de la población mediante control total y absoluto de la población mediante vigilancia y seguimiento tecnológico. Que es otra cosa que se está intensificando este año, correcto, y se está experimentando este año. Claro, se montaron sobre la pandemia justamente para imponer más aún eso. Pero China es el país que mejor controla a su población, especialmente, y eso lo explico en mi último video sobre China, especialmente a la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media es la que hay que tener estrictamente vigilada, con seguimiento tecnológico hasta el punto de que prácticamente saben todo. Tú eres un ciudadano transparente entre el poder y el poder es totalmente opaco hacia ti. En eso China está súper adelantada, ¿verdad? En ese aspecto y ese es también digamos que el gran aporte de la agenda del comunismo versátil, el control de la población, sobre todo de la población de clase media. ¿Por qué? Porque ha ocurrido en China un gran ascenso social, nadie niega eso. Son millones y millones de chinos que han salido de la pobreza, nadie niega eso. Pero ¿qué sucede? Al pobre y a la clase obrera, o sea, el primer escalón, ¿no?, de inserción del pobre en una sociedad productiva, ese primer escalón no hay problema con eso, nunca se preocupa por eso, de ahí no sale nunca nada. Esto no es una crítica hacia la pobreza como tal, sino que políticamente de ahí nunca sale nada. ¿Entiendes? Eso es masa de maniobra permanente, eso es ganado. Y me disculpan si estoy utilizando términos despectivos hacia los pobres, pero desde el punto de vista del poder, es así como el poder ve a la masa pobre. Exacto. Pero en la medida que va ascendiendo socialmente, tú tienes que evitar que ese pobre, que antes era pobre, que era un campesino de la provincia china, transformado ahora en obrero dentro de una maquila, dentro de una fábrica, en condiciones que ni te digo lo que son, transformado en clase trabajadora, esa clase trabajadora eventualmente asciende a la clase media. Y ahí lo que hay que evitar es que adquiera conciencia política, que es lo que generalmente le sucede a toda la clase media. Y para evitar que adquiera conciencia política, simplemente a esa clase media le alimentas todo un imaginario de estatus basado en cosas materiales, ¿no? Tienes acceso a, por ejemplo, al celular, tienes acceso a las aplicaciones, tienes acceso a los comercios, tienes acceso a toda una serie de cuestiones. En otras palabras, tú materializas, le creas todo un universo material de nuevo estatus a esa clase media, y esa clase media, que deslumbrada por eso, cae en la trampa del control absoluto tecnológico que ha implementado China. Correcto. Ahora, lo de que no chocan o no hay un enfrentamiento existencial tiene que ver con que pueden competir por influencia, pero no van a dejar que salga algún tipo de alternativa fuera de esos dos modelos. No es, desde luego, y esa es la gran alianza. O sea, la alianza se basa en dos cosas. Primero, la cooperación conviene a ambos. Conviene sin duda alguna a ambos. Segundo, para tú lograr la compresión de las clases sociales, la precarización de la clase media y trabajadora, tú necesitas productos baratos. Claro. De forma de poder proporcionarle estatus material creciente con el menor costo posible. Y esa posibilidad de proporcionarle estatus material a clases medias y trabajadoras cada vez comprimidas, con salarios cada vez más bajos, ¿verdad? Depende de que China y Asia puedan proporcionar grandes cantidades de productos baratos. Por lo tanto, ahí hay una alianza estratégica, ¿no? Sin los productos baratos chinos, tú no puedes crear nuevo estatus social en estas nuevas clases medias y trabajadoras, en donde la perspectiva de sueldos es cada vez más triste a nivel global. O sea, aquí ha ocurrido un cambio, y es que ya los sueldos no son los mismos de antes. Antes, cuando te graduabas de la universidad, tenías tu vida asegurada, tenías empleo seguro y buen sueldo. Antes, con tu sueldo podías construir familia. Antes, con tu sueldo podías independizarte de tus padres. Totalmente. Antes, con tu sueldo podías casarte, y juntando esos dos sueldos podías hasta comprar una casa propia. Justo mencionaba todo eso en un video anterior, que justo cuando hay mayor masificación de bienes,
cuando en teoría hemos alcanzado una suerte de mega abundancia de productos y servicios, es más difícil que hace 70 años, por ejemplo, que tú te puedas comprar una vivienda con tu salario, o que puedas tener un trabajo estable, o que puedas mantener una familia con tu sueldo. No solo acceder. Es más fácil comprar un celular, es más fácil comprarse un televisor. Claro. Pero fuera de eso. Claro, pero es que eso forma parte del plan, y ahí el que proporciona esa posibilidad es China, con sus productos baratos. ¿Entiendes? Claro. Porque no solamente es una compresión de los sueldos a nivel global, no, sino que además el conseguir un puesto fijo. O sea, un puesto fijo. Y ahí se ve también que esto del libre mercado no necesariamente conduce a una repartición eficiente de los bienes a través del mercado. Ese es un gran tema. Ese es un gran tema. Porque, o sea, muchos se reniegan. A ver, yo creo que por supuesto es idóneo que haya el mayor nivel de oportunidades y libertades para que uno emprenda y se desarrolle económicamente. Pero eso no significa que varios de esos modelos eventualmente puedan degenerar, como eventualmente ocurre, que hay una suerte de extracción. Sonaré muy marxista y todo, pero hay una suerte de extracción de el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, a ciertos actores que son los que manejan las principales industrias. Porque si no hubiese esa extracción, no se explica que hay ahorita mayor cantidad de bienes, pero menor posibilidades de adquirir a ciertos servicios y ciertos productos. Y por eso basta estudiar las cifras de empleo fijo versus empleo temporal. En otras palabras, contratos de trabajo fijo versus contratos de trabajo temporal. Bueno, la proporción de trabajadores en Europa que hoy en día dependen de contratos de trabajo temporales ha aumentado enormemente. Me imagino que es una tragedia. ¿Y cómo tú fundas un hogar? ¿Cómo te casas y fundas un hogar y te independizas de tus padres y teniendo un contrato de trabajo temporal o a destajo? Totalmente. ¿Y cómo se forma una comunidad también si no sabes si en 5 años te vas a tener que mudar? Exactamente. Sí, porque eso lleva a la destrucción del tejido social, que es lo que expliqué en mi último video sobre la derecha. Correcto. Bueno, aprovecho entonces este tema para cerrar. Federico, a los que no lo sigan, pueden seguirlo en Twitter a través de @fbocanera, ¿correcto? Correcto. Y también un canal en YouTube sumamente instructivo, donde pueden aprender de muchas cosas sobre todos estos temas, que pueden conseguirlo como Federico Bocanera en YouTube, ¿correcto? Tal cual. Ok. Bueno, los invito a todos a que revisen su material. Federico, de verdad que muchísimas gracias por esta conversación. Espero para todos los que nos ven, no solo repetir con Federico, sino también con muchas otras voces que el establishment mediático y político venezolano no le da la voz y los espacios que merecen, y que yo creo que es muy importante que los escuchemos para entendernos como país y entendernos como sociedad que está viviendo procesos sumamente inéditos. Entonces, bueno, Federico, me despido. No sé si tienes alguna última cosa que mencionar o decir. Sí, agradecimiento. Quiero mencionar mi agradecimiento hacia ti por esta oportunidad y agradecer a la audiencia que haya tenido la paciencia de escucharme. Gracias a ti. Bueno, Federico, muchas gracias.